te quedes con las ganas. Aires que cruzan de un extremo a otro y te hacen estallar la cabeza. Mail de contacto: carollafm@gmail.com. 105.1 en tu dial. Carolla FM, desde Colonia Carolla, Córdoba, Argentina. La frecuencia de los hits, la tendencia más escuchada. Suena tu música. Carolla FM. Siente tu radio para ponerla todo el día. El doctor Damián de Paula atiende los días lunes, martes, jueves y viernes desde las 17 horas en Carollita. Turnos al 400-999 o vía WhatsApp directamente con el doctor Damián de Paula. 221 5 914 257 o vía Messenger. Lo pueden buscar como Damián de Paula y enviarle un mensaje de texto. Si tenés duda sobre qué método anticonceptivo usar, si tenés problemas menstruales, si estás en la etapa del climaterio o en el postmenopausia, consulta con el doctor Damián de Paula. Turnos al 400-999. Atiende los días lunes, martes, jueves y viernes desde las 17 horas en Carollita. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy 19 de abril del 2021 a este nuevo programa de Realidad Sanitaria número 164 aquí por Carolla FM. Realidad Sanitaria, un programa con conciencia de clase. Mientras continuamos transcurriendo esta quinta temporada 2021, donde nos pueden escuchar en vivo por FM 105.1 del dial, si viven en la zona de Colonia Carolla o Jesús María, o directamente por internet, también en vivo desde la página oficial de la radio, que es www.carollafm.com.ar. Recuerden que pueden escucharnos en diferido por la aplicación iVoox en cualquier momento. Pueden bajar la app en su celular o en su notebook, en su PC, y escuchar este programa y programas anteriores que están en la aplicación iVoox. Nuestro número para comunicarse es el 03525 15 54 66 44. También pueden entrar a la página de Facebook de Realidad Sanitaria o mi página personal de Damián de Paula, donde encontrarán entrevistas, artículos y programas anteriores. Bueno, hoy, lógicamente, como prácticamente todo el 2020 y lo que va del 2021, el tema central sigue siendo esta segunda ola ahora, estos brotes y rebrotes, brotes de nuevas cepas y rebrotes de viejas cepas. Se conocieron los números del día de hoy, que están en el orden de las 20.461 nuevos casos de COVID en el día de hoy en Argentina, con 248 muertes notificadas. Vamos a abrir un poquito lo que nos ofrece la Johns Hopkins University aquí en su página tan completa y actualizada cada hora, 2 horas. Nos habla de 141.786.000 casos en el mundo. Es un número verdaderamente alto, con el liderazgo de los Estados Unidos con 31.733.000,
infectados y 567.666 muertes. Le siguen la India con 15 millones de infectados, que se le separó un poquito a Brasil, que está con casi 14 millones prácticamente. Pero la mortalidad es muy diferente. En Brasil son 374.000 y en la India 178.000. Prácticamente la mitad de mortalidad tiene la India con respecto a nuestro vecino Brasil, que le hemos dedicado ya programas, segmentos, y que por supuesto sigue preocupando porque tenemos relaciones muy estrechas con nuestro vecino Brasil, tanto comerciales como culturales, todo lo que tiene que ver con productos que se manufacturan allí, vienen aquí, camioneros que atraviesan nuestro país. Así que la relación con Brasil, además del turismo por supuesto, siempre ha sido muy fluida. Por eso nos preocupa que Brasil esté como está, que tenga un Jair Bolsonaro que realmente viene en franca decadencia, y bueno, veremos qué va a pasar en las elecciones de Brasil. También, si recorremos un poco el mapa latinoamericano, nos encontramos que Perú hoy alcanzó el récord de muerte con 433 personas fallecidas. Colombia, que también tiene un número alto, si uno mira el mapa de la Johns Hopkins University. A Brasil le sigue en Francia con 5.300.000, Rusia con 4.600.000, el Reino Unido con 4.400.000, Turquía prácticamente el mismo número que el Reino Unido. Más atrás están Italia, España y Alemania con poco más de 3 millones. Y Argentina ha superado en cantidad de infectados a Colombia y está prácticamente en el número de Polonia. México también viene un poco más atrás, pero México tiene una mortalidad fatal, que está en tercer lugar a nivel mundial con 212.000. También uno lo que analiza en estos momentos son la capacidad de respuesta que tienen los sistemas de salud, y la mortalidad tiene que ver con eso. Por ejemplo, el caso de Chile, que tiene gran parte de la población vacunada, está liderando América Latina en el porcentual de pacientes vacunados. Sin embargo, Chile superó las 25.000 muertes, tiene casi la mitad de las muertes que la Argentina, pero tiene menos de la mitad que la población argentina, ¿no? Entonces la relación que uno hace mortalidad-población es mucho más preocupante en Chile que en Argentina. Y el sistema de salud chileno, que está saturado por las imágenes que nos llegan. Hay una baja disponibilidad de camas críticas. En el caso de Paraguay nos llegan información de que prácticamente están todos los hospitales colapsados, que hay gente que fallece en la calle. En el caso de Brasil, algunas ciudades realmente es preocupante, como fue el caso de Manaus, como sigue siendo Manaus en la Amazonia, una mortalidad que realmente no se le puede dar respuesta de parte del gobierno, ¿no? Yo trato de ver durante la semana todas las publicaciones latinoamericanas, más allá de su ideología, y todas coinciden en esta dificultad que está atravesando los sistemas de salud, que está atravesando cada uno de estos países que mencioné en relación al COVID. En Ecuador, Guillermo Lasso, un economista, ganó las elecciones. Ya veremos qué actitud tomará frente al COVID. Lo que sí ha dicho que va a restablecer inmediatamente relaciones carnales con los Estados Unidos. Se repite una y otra vez esta historia en América Latina, de los países latinoamericanos dependientes y subordinados a los imperios, ¿no? También otro dato interesante es que Alemania pasó las 80.000 muertes. Alemania, que tiene poco más de 300.000 infectados que la Argentina, está en los 80.000 muertes. Argentina está un poquito por debajo de las 60.000. En cantidad de muertes, Argentina en relación a sus infectados
está bastante mejor que algunos países europeos, que Rusia, que se ha disparado también la mortalidad en Rusia, es preocupante, debido al alto número de infectados que tiene Rusia, que está en el orden de los 4.600.000. A pesar de ser, este es un dato interesante, Rusia, productor de vacunas para muchísimos países del mundo, tiene un porcentual de población vacunada bajo. Lo mismo ocurre con China. Si bien el caso de China, por lo menos los números que están notificados, lo que está informado, es un número bajo de tanto de infectados como de muertes. Si uno mira el mapa de la Johns Hopkins, por ejemplo, China ha notificado 4.800 muertes. Fíjense, la mitad de lo que notificó, por ejemplo, Japón, que está en el orden de las 9.000 muertes. De 4.800 muertes que tiene China a Estados Unidos con 567.666, tenemos una gran diferencia. Si hablamos de vacunas, en el monitor público que ofrece el Ministerio de Salud de la Argentina, hay casi 9 millones de vacunas, de las cuales se aplicaron 6,5 millones, 5,5 millones con una sola dosis y casi 1 millón tienen completadas las 2 dosis. Mayormente, si miramos las aplicaciones por sexo, están las mujeres en un 61%. Mientras tanto, las noticias que nos llegan es que el gobierno argentino prepara nuevos vuelos para China, así consigue más vacunas Sinopharm. Sinopharm es esta variante de vacuna COVID que se aplica en la Argentina. No Sinovac, sino Sinopharm, para que no se confunda a la población con respecto a la oferta de vacuna que ha hecho China. Bueno, también estamos a la espera de lo que va a ocurrir con AstraZeneca, esta disputa que hay entre la parte que se produjo aquí en Argentina y se mandó a México, que sindicatos compañeros como la CICOP, como FESPROSA y otras organizaciones piden que el país se haga cargo de estas dosis, que no se vayan y que se distribuyan de modo estatal, digamos, bajo la coordinación y la conducción estatal para toda la población. Bueno, vamos ahora a escuchar un poquito de música. En el segundo bloque, después de disfrutar un poco de Maná, vamos a hablar sobre esta polémica, algunas palabras, preguntarnos si la escuela realmente no contagia. Vamos con la música. De esta banda popular que es Maná, rock pop de origen mexicano, formada en 1986 en Guadalajara, en Jalisco. Actualmente la componen Fer Olvera en la guitarra rítmica, la armónica, en la voz, liderazgo de Fer, en Juan Calleros en el bajo y contrabajo, Alex González en la batería y voz y Sergio Balín en guitarra y voz también. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, realmente tiene muchísimas reproducciones en YouTube. Este grupo ha ganado 4 premios Grammy, 8 premios Grammys latinos, 5 MTV Video Music Awards de Latinoamérica, 5 premios Juventud, 20 premios Billboard de la música latina y 15 de los premios Lo Nuestro. Además ha obtenido múltiples premios por su labor a favor del cuidado del ambiente. En 2012 los integrantes de Maná dejaron su huella en el Paseo de Rock en Hollywood, en Estados Unidos. Posteriormente, el 11 de febrero de 2016, Maná se convirtió en la primera banda de rock en español en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su trayectoria artística. Y hablando de Maná y esta reivindicación en favor del medio ambiente, esta canción que sonó obviamente hace referencia a Francisco Alves Méndez Filho, más conocido como Chico Méndez, que nació en Brasil, en Sapuri, un 15 de diciembre de 1944.
Sapurí es un municipio que está al sudeste de Acre, digamos, es un pequeño poblado, ahí cerquita de Bolivia. Y fallece, lo asesinan en realidad, muere asesinado un 22 de diciembre de 1988. Él fue recolector de caucho, sindicalista, activista ambiental brasileño, luchó de manera pacífica contra la extracción de la madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía, hasta que fue asesinado por rancheros. Chico Méndez, que digamos vale la pena hablar mucho de él, pero me interesa destacar la repercusión que tuvo su muerte, el asesinato de Méndez, que de no ser por esta repercusión que tuvo en Brasil y en el exterior, habría quedado tan impune como más de miles de crímenes de dirigentes sindicales, militantes, abogados, sacerdotes, indígenas que están registrados en la Amazonía brasileña. Más temprano en la editorial hablábamos de la masacre que se lleva adelante con el COVID, con este abandono de personas, sobre todo en la Amazonia, ¿no? En Manaos, que es la ciudad más importante de Amazonia. Tras la muerte de Chico Méndez, los asesinatos se siguieron produciendo, aunque a una escala menor, pero con la misma impunidad. En el 98, 10 años después del asesinato, como les dije recién, en el 88, Chico Méndez, fueron asesinados 2 líderes del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST, en Pará, uno de los municipios donde la lucha por la tierra es más violenta. Paraupebas es el municipio. En el estado de Pará han sido asesinados más de 500 campesinos pobres en la última década. Esto está relacionado con los conflictos por la tierra, la destrucción del bosque tropical, que son las dos caras de la política de ocupación de la Amazonía. Chico Méndez, en una entrevista que dio unos 13 días antes de ser asesinado a Edilson Martins, del diario Jornal do Brasil, afirmó que estaba amenazado por los propietarios de la Fazenda Paraná, Darly Alves y Alvariño Alves. Desde 1973 estos dos terratenientes tenían orden de prisión en Paraná, en el sur de Brasil, pero el delegado de la Policía Federal de Acre, Mauro Espósito, retuvo esa orden de prisión. Bueno, lamentablemente un luchador se fue. Hoy es 19 de abril. En 3 días, el 22 de abril, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, celebra o reconoce el Día de la Tierra y los ecosistemas que son nuestro hogar, porque esta tierra es nuestro hogar. Si bien hemos hablado de algún que otro programa sobre la salud ambiental, esto va cobrando, con la destrucción que también paralelamente se da, más importancia, porque tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra gran casa, el planeta Tierra, los ecosistemas, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Es necesario promover la armonía con la naturaleza, dice la Organización de Naciones Unidas, que en 3 días celebrará el Día de la Tierra. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música y ya venimos con lo que les había anticipado, con esta polémica de la escuela sí, la escuela no. Vamos. Continuamos con más Realidad Sanitaria. Hicimos un corte musical escuchando un poco más de esta banda mexicana, Maná, que en 2018 la Academia Latina de Grabación, el Latin Grammy, le rindió homenaje a Maná por su trayectoria musical, convirtiéndose en el primer grupo latino en recibir también este honor. Muchos honores tuvieron, su música fusiona diferentes estilos musicales como rock suave, rock progresivo, pop, balada, ritmos latinos, hard rock, ska y reggae, y podríamos seguir. En un principio recibieron el éxito comercial en México, luego se expandieron a todo el mundo, Australia, Vietnam, son furor, España. Desde entonces han ganado enorme popularidad y la exposición en toda Latinoamérica, los Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio. Prácticamente se expandieron casi como el coronavirus, las músicas de Maná.
Bueno, escuchábamos Rayando el Sol y Mariposa Traicionera, dos de sus hits. Realmente tienen mucha música en estos más de 30 años de banda. Mientras estoy repasando las noticias de que más municipios bonaerenses pasarán a fase 2 debido a esta suba de contagios, realmente los números son importantes. Bueno, como está pasando siempre en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y después el resto del país, ¿no? Pareciera que la discusión de este país federal, entre muchísimas comillas, se reduce básicamente al AMBA, esta palabra creada con el COVID, Área Metropolitana de Buenos Aires. Cuando yo era chico, siempre hablábamos del Gran Buenos Aires y Capital Federal, ahora se habla del AMBA. Bueno, muy bien. Estamos nosotros aquí en Córdoba, así que vamos a ampliar un poquito más, pero no podemos dejar de entrar en ese debate que se nacionalizó, porque todo lo que pasa en Buenos Aires se nacionaliza, que tiene que ver con las escuelas. Y bueno, hubo un investigador, Axel Rivas, que dirige la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, que realizó una síntesis sobre distintos estudios que hablan sobre realmente la escuela y las clases presenciales. No lo voy a leer todo, esto de que la escuela no contagia, como repite el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que anoche dio en vivo una lamentable conferencia de prensa, un domingo a la noche, sobre que hoy iban a abrir las escuelas, así muy suelto de cuerpo, mientras muchos pacientes, me consta, porque estoy teniendo una comunicación fluida con directores del conurbano bonaerense, están recibiendo pacientes con domicilio en la capital federal, ¿no? En la provincia. O sea que realmente tomar esta actitud política disímil a lo que decidió el gobierno nacional a través del Ejecutivo, Alberto Fernández, y que acompañaba a la provincia de Buenos Aires, bueno, realmente lanzó su candidatura política con esta paparruchada, como dicen en el barrio, de Rodríguez Larreta. Pero es interesante, tomó 20 trabajos, en donde dice que la literatura coincide que cerrar escuelas no baja el contagio, pero tampoco lo contrario. Hay otros estudios que obviamente hablan de que mayor movimiento de personas, mayor infectividad, mayor cantidad de muertes, ¿no? En el caso argentino, está bien, nadie discute la importancia de la educación. Lo que está en discusión es todo el movimiento de gente que se genera en la calle, innecesariamente. Uno, desde el consultorio médico, trata de predicar que la gente no se mueva por pavadas, por cosas banales, que por favor permanezcan en aislamiento, permanezcan en sus hogares. Y bueno, y quizás la educación era una manera de controlar, porque no es que se suspende la educación, sino que continúa de manera virtual, controlar este movimiento, porque se mueven los chicos, se mueven los padres, se mueven los transportes escolares, se mueven los transportes públicos, en donde van trabajadores que sí o sí tienen que ir a laburar, con chicos que no necesariamente tienen que ir a estudiar, digamos al aula, ¿no? Porque si es por esto tenemos que abrir las universidades, tenemos que abrir los terciarios, los jardines de infantes, todo, si entramos en esa lógica. Y por supuesto lo que se busca es disminuir el contacto interpersonal, para disminuir, que en esto coinciden todos los trabajos desde que comenzó esta pandemia, en que hay más contagios, hay más fuente de contagio. Cuanto más circulación de personas hay, más circulación del virus, porque el virus está en las personas, fundamentalmente en los pulmones de las personas que tienen COVID. Entonces, no es muy difícil entender que si vos abrís las escuelas, abrís, digamos, más posibilidades de movilización de personas, aumentás estrepitosamente las posibilidades de contagio. Por ejemplo, los que tuvieron nuevas olas en Europa cerraron prácticamente todas las escuelas, y en el 2021 cerró Francia, cerró Inglaterra, Alemania,
que más temprano dije que tenía 80.000 muertes, y está muy preocupada Angela Merkel. Portugal, en el caso nuestro, Chile tuvo que cerrar por esto que hablaba de que llegó a los 25.000 muertos y las terapias intensivas están colapsadas. Bueno, Uruguay, que también se le está viniendo la noche, a un país que se lo había vendido como que la tenía atada. No, está complicado también en Uruguay. Bueno, paralelamente, antes de irnos al próximo corte musical, no quiero extenderme demasiado en esto que ya ha quedado clara mi posición. Salió en Infobae, bueno, en el New York Times, un artículo que dice el dramático relato del New York Times, este medio que es uno de los más leídos del mundo, sobre el aumento de la pobreza en Argentina durante la pandemia. Y bueno, Peter Goldman y Daniel Politi, que suelen escribir bastante periodistas que suelen escribir bastante sobre Argentina, Latinoamérica, hicieron un extenso artículo que lo pueden ver, es interesante. Plantea esta cuestión de la deuda que tiene la Argentina. Por supuesto, asocia la pobreza actual no solamente con la pandemia, sino lo que creció en la pandemia, pero lo que venía en la etapa pre-pandemia, lo que dejó, digamos, el gobierno de Macri, y la pasmante deuda que tenemos con el FMI, en donde realmente este gobierno está haciendo malabares y está teniendo un enorme desgaste. Como dijo Carla Bisotti, que reconoció el desgaste de los trabajadores de la salud hoy en una conferencia de prensa. El tema desgaste, burnout, fue el eje central de nuestro programa pasado, en realidad sanitaria. Pero bueno, Argentina particularmente está teniendo un enorme desgaste en tratar de pagar lo menos posible al FMI, a los acreedores, para poder volcar esos recursos en una población que realmente la mitad, podríamos decir, de los argentinos están bajo la línea de la pobreza, y otro porcentaje importante, aún trabajando, la tiene difícil para llegar a fin de mes, ¿no? Sin endeudarse o sin tener algunas carencias importantes. Bueno, aquí cita ejemplos, el artículo es interesante, como les dije, está en español en Infobae y en la versión de New York Times en español. Carla Bisotti, cuando dijo que el personal está exhausto, está hablando de que la curva de aumento de casos nuevos se está volviendo exponencial en el área metropolitana de Buenos Aires, y teme que el sistema de salud, que los hospitales sobre todo, son alrededor de 80 hospitales en la provincia de Buenos Aires, de los medianos y grandes, y bueno, Buenos Aires que tiene un poco menos, pero realmente hay una capacidad, una oferta importante en el área metropolitana de Buenos Aires, a pesar de la cantidad de infectados, pero teme de que se colapse. Por supuesto que el interior no está muy lejos de esa situación. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos con nuestro personaje del día. No se vayan. Y escuchábamos dos temazos de Maná, Labios Compartidos y Corazón Espinado, acompañado de Santana, este enorme guitarrista. Se dieron todos los gustos estos muchachos mexicanos, Maná, esta banda de allí de Jalisco. Vamos con nuestro personaje del día, una personalidad quizá poco conocida para quienes no están en el ámbito médico, quizá poco reconocida a nivel internacional, pero muy conocida para los que nos gusta la semiología, la semiotecnia, la clínica en la medicina. Y se trata de Nikolai Korotkov, Nikolai Sergeyevich Korotkov, como le dicen algunos, que nació en Kursk, allí en el Imperio Ruso. Kursk es una ciudad ubicada en el occidente de Rusia, ahí pegadita a Ucrania, en la confluencia de los ríos Kur, Tuskar y Seym.
es un centro, es una ciudad, centro administrativo del Oblast de Kursk. El Oblast sería como la provincia, ¿no? Nació en el Imperio Ruso. ¿Por qué? Antes de la revolución era el Imperio. Un 13 de febrero de 1874. Y fallece un 4 de marzo de 1920 en esta joven Unión Soviética, en Petrogrado. Petrogrado, la San Petersburgo, hermosa ciudad, que alguna vez hicimos un par de programas de realidad sanitaria de esta pintoresca, bellísima ciudad, museo a cielo abierto, como me gustó mencionarla, que cambió de San Petersburgo a Petrogrado con la revolución, Leningrado, un poco más tarde después de la muerte del enorme intelectual que dio la humanidad, Lenin, y que bueno, hoy se llama nuevamente San Petersburgo. ¿Quién fue Nikolai Korotkov? Médico, investigador ruso, pionero de la cirugía vascular. Inventó un método para medir la presión sanguínea en el año 1905, que sigue siendo la base de los aparatos modernos del siglo XX y XXI, que interpreta los sonidos de la sangre, y le dio el nombre a los denominados sonidos de Korotkov. Nació Nikolai Korotkov en una familia de comerciantes. Estudió allí en la ciudad natal, en Kursk, más tarde en la Facultad de Medicina de la ciudad de Kharkov, que es una ciudad que hoy está en Ucrania. En ese momento era parte del Imperio Ruso. Es una ciudad intermedia, un poco más grande que Córdoba, 1.400.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov o Kharkov, como le dicen, después de Kiev, que es la capital, le sigue Kharkov. Korotkov estudió en 1893, luego se trasladó a Moscú hacia 1895, donde finalizó con honores en el año 1898. En apenas 5 años, este destacado estudioso Nikolai Korotkov, que hizo tantos aportes sobre la presión sanguínea, ¿no? Que hoy hablamos de hipertensión, los que toman la presión, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, los agentes sanitarios, bueno, todas las personas que toman la presión sanguínea escuchan los sonidos de Korotkov. Después de haber estado internado en Moscú, ejerció el servicio militar en el año 1900 en el lejano oriente, allí en el límite con China, durante el levantamiento de los Boxers, que fue un movimiento que se inició un poco tiempo antes, en 1898, coincidió con la reforma de los 100 días, en esa China de la dinastía Qing, ¿no? Una China también muy desigual en aquel entonces. Entró a la Cruz Roja, Nikolai Korotkov, y estuvo destinado a Siberia, Ceilán, Japón, Singapur, fue recorriendo todos los países antes de regresar a Moscú. Fue condecorado con la Orden de Santa Ana por su ayuda a los soldados heridos. Comienza entonces a investigar y traduce la obra El diagnóstico quirúrgico de un escritor, de un investigador médico poco conocido llamado Edward Albert. En 1903 ingresa en la Academia de Medicina Militar de San Petersburgo como asistente quirúrgico, y durante la guerra ruso-japonesa, que fue una guerra que se desató entre 1904 y 1905, un conflicto de ambos imperios en expansión, ¿no? El imperio ruso con el imperio japonés, que se disputaba lo que hoy es Manchuria, bueno, Corea, esa parte oriental de Rusia, occidental de Japón. Pero aquí Korotkov, Nikolai Sergeyevich Korotkov, fue cirujano, fue aprendiendo muchísimo en una de las divisiones de la Cruz Roja que estaba en Harbin, en una de las ciudades de esa región que hoy es China,
donde comienza a interesarse de manera, digamos, más estudioso, se volvió por la cirugía vascular. Regresa a San Petersburgo en abril de 1905 para trabajar en su tesis doctoral, haciéndose famoso por la presentación de su método para la medición de la presión sanguínea ante la Academia de Medicina Imperial, allí en Rusia. Su doctorado lo termina en 1910. Trabajó entonces como cirujano en minas de oro de la ciudad de Lensk, que está también en el sudoeste de Rusia, muy cerca de la parte oeste, ¿no? Cerca del río Lena. Durante la Primera Guerra Mundial fue asignado para ayudar a los inválidos en otra región que también era cercana a San Petersburgo, lo que es la Villa de los Zares, que esa región es donde está la residencia imperial de San Petersburgo, que alguna vez mandé fotos cuando estuve allí en ese palacio de verano, porque los zares tenían el palacio de invierno y el de verano en San Petersburgo, una cosa impresionante. Quien pueda ir, que vaya. Después de la Revolución de Octubre, la de 1917, la inolvidable para la humanidad, que cambió el mundo, se convirtió en médico jefe del Hospital Mechnikov de Petrogrado hasta su muerte en 1920. Sus restos yacen en el cementerio Voskolovsky de Petrogrado, ahí en San Petersburgo. Como les dije, tradujo el diagnóstico quirúrgico, también escribió sobre métodos de presión arterial, contribuciones a la medición de la presión arterial, los problemas de la presión arterial y experimentos sobre cirugía vascular, sobre arterias colaterales. Hombre que vivió pocos años, que lamentablemente fallece a los 46 años, pudiendo dar muchísimo, Nikolai Korotkov, además de lo que nos dejó a la humanidad. Bueno, le vamos a dedicar el próximo programa, porque no llegamos a hablar de los sonidos de Korotkov, que es un apartado muy interesante que dejó este estudioso, este médico ruso. Nos despedimos con Nikolai Korotkov hasta el próximo lunes. Que tengan una buena semana y cuídense, por favor, alcohol en gel y barbijo. Chao. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. 105.1 es compartir tu música. Carolla FM 105.1. Es nuestra radio. Me pone pilas, me